¿Qué haces cuando tu momento más feliz se convierte en tu peor pesadilla? Nunca pensé que el día más feliz de mi vida también se convertiría en el día que destrozaría todo lo que creía saber sobre mi propio pasado. Pero a veces la mente tiene formas de protegernos del trauma que ni siquiera nos damos cuenta hasta que algo fuerza a esos recuerdos enterrados de vuelta a la superficie. Mi nombre es Alejandro, y hace 3 meses, mi novia Sara y yo nos comprometimos. Fue perfecto, una propuesta al atardecer en la playa donde tuvimos nuestra primera cita, con el anillo por el que había estado ahorrando durante más de un año. Sara dijo que sí, lloramos lágrimas de felicidad y sentí que mi vida finalmente estaba encajando en su lugar. Tenía 26 años, un buen trabajo, una mujer a la que amaba más que a nada, y estábamos listos para comenzar a construir nuestro futuro juntos. Las primeras personas a las que quería contarles fueron mi familia. Llamé a mi papá, Roberto, esa misma noche, con mi voz aún temblando de emoción. «Papá, tengo noticias increíbles», le dije. «Sara y yo nos comprometimos hoy». Hubo una pausa, y después lo escuché llamando a mi madrastra. «Linda, ven acá». Alejandro se comprometió. Pude escucharla de fondo, y después mi papá puso el teléfono en altavoz. «Felicidades, Alejandro», dijo mi papá, pero su tono era plano, casi desinteresado. «¿Cuándo es la boda?» «Aún no hemos puesto fecha, pero probablemente la próxima primavera». Queríamos contarle a la familia primero antes de comenzar a planear. Ahí fue cuando Linda habló, y sus palabras me golpearon como un golpe físico. «Bueno, espero que Sara sepa en lo que se está metiendo», dijo con ese tono condescendiente, familiar que recordaba de algún lugar profundo en mi mente. Alejandro siempre fue un niño tan difícil. Sara va a tener las manos llenas lidiando con todos sus problemas. Sentí mi pecho apretarse. «¿Qué quieres decir, Linda?» «Oh, ya sabes», continuó, su voz volviéndose más cortante. «Todo ese drama y comportamiento de búsqueda de atención, las rabietas, las mentiras, la forma en que solías inventar historias para obtener la atención de tu padre. Pasé años tratando de ayudar a tu padre a lidiar con tus problemas, pero era simplemente imposible. Algunas personas nunca cambian realmente, ¿verdad?» Mi padre no dijo nada, nada en absoluto. Me quedé ahí parado en mi apartamento, sosteniendo el teléfono, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mí. Estas no eran las felicitaciones que había esperado. Estas no eran las palabras de una madrastra amorosa que me había criado desde los 8 años. Estas eran las palabras de alguien que nunca me había visto como algo más que una carga, un problema que manejar. Pero era más que eso. Mientras Linda hablaba, algo comenzó a soltarse en mi mente, fragmentos de recuerdos que no podía captar completamente, sentimientos de miedo y confusión que parecían venir de la nada. «Linda», yo comencé, pero ella me interrumpió. «Solo estoy siendo honesta, Alejandro. El matrimonio es suficientemente difícil sin entrar a ciegas. Sara merece saber en qué tipo de familia se está casando. Tu padre y yo hemos lidiado con suficientes de tus problemas a lo largo de los años». Otra vez, mi padre no dijo nada, no me defendió, no la corrigió, ni siquiera parecía incómodo con lo que estaba diciendo. Simplemente la dejó hablar como si sus palabras fueran perfectamente razonables. Terminé la llamada rápidamente, inventando alguna excusa sobre tener que irme, pero después de colgar, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba muy mal, no solo con su reacción, sino con mi propia memoria. ¿Por qué no podía recordar claramente mi infancia con Linda? ¿Por qué su voz desencadenaba una sensación tan profunda de temor? Esa noche no pude dormir. Sara notó que estaba molesto y me preguntó qué pasaba. Le conté sobre la llamada, sobre los comentarios de Linda, pero no pude explicar la sensación más profunda de inquietud que estaba creciendo dentro de mí. «Suena horrible», dijo Sara, abrazándome fuerte. «¿Qué tipo de persona dice eso a alguien que acaba de comprometerse?» «No lo sé», respondí, «pero hay algo más. Siento como si hubiera algo que no estoy recordando sobre mi infancia. Algo importante». Sara se veía preocupada. «¿Qué quieres decir?» «Es difícil de explicar, pero cuando Linda estaba hablando, se sintió familiar. No solo ella siendo mala ahora, sino como si hubiera dicho cosas así antes. Muchas veces antes, pero no puedo recordar claramente. Durante los siguientes días,
Me encontré pensando más y más sobre mi infancia. Me di cuenta de que la mayoría de mis recuerdos, de los 8 a los 18 años, los años que Linda estuvo en mi vida, eran sorprendentemente vagos. Podía recordar algunos eventos grandes, como cumpleaños y días festivos, pero la vida del día a día se sentía como si estuviera envuelta en niebla. Comencé a tener sueños perturbadores donde era un niño otra vez, sentado en una mesa de comedor mientras alguien me gritaba por comer muy fuerte, o parado en una esquina mientras palabras duras llovían sobre mí como golpes. En estos sueños nunca podía ver caras claramente, pero podía escuchar voces, la voz de Linda, diciendo cosas terribles, y la voz de mi padre, no diciendo nada en absoluto. Una semana después de la llamada del compromiso, decidí contactar a mi hermana mayor, Maya. Ella era la hija de mi papá de su primer matrimonio y se había mudado cuando cumplió 18, justo cuando Linda llegó a nuestras vidas. Habíamos mantenido una relación decente a lo largo de los años, pero rara vez hablábamos sobre nuestra infancia o familia. Maya, le dije cuando contestó mi llamada, ¿puedo preguntarte algo sobre cuando éramos niños? Claro. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas mucho sobre Linda cuando comenzó a vivir con nosotros? Hubo una larga pausa. ¿Por qué preguntas sobre eso ahora? Le conté sobre mi compromiso, sobre la reacción de Linda y sobre la extraña sensación de que me estaban faltando recuerdos importantes. Maya estuvo callada por tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente habló, y su voz era diferente, más tensa, más triste. Alejandro, he estado preguntándome durante años cuándo ibas a recordar. ¿Recordar qué? ¿Qué tan malo fue? ¿Qué tan mala fue ella contigo? Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué quieres decir? Alejandro, Linda fue horrible contigo. Desde el día que se mudó, te trató como si fueras algún tipo de carga que tenía que tolerar. Criticaría todo lo que hacías, la forma en que comías, la forma en que caminabas, la forma en que respirabas. Te llamaba nombres, o te decía que no valías nada, que nadie te amaría jamás. Mientras Maya hablaba, imágenes comenzaron a desdolarse en mi mente. Una mujer parada sobre mí mientras yo me sentaba en la mesa de la cocina, diciéndome que era asqueroso por derramar leche. La misma mujer diciéndome que era estúpido por no entender mi tarea de matemáticas. Su voz diciendo que yo era la razón por la que mi madre se fue, pero alejaba a todos. Pero papá, comencé. Papá no hizo nada, dijo Maya, su voz quebrándose. Traté de decirle lo que estaba pasando, pero estaba tan infatuado con Linda, tan desesperado por hacer que el matrimonio funcionara, que simplemente te eligió a ella sobre ti, cada una sola vez. Más recuerdos vinieron inundando de vuelta. La cara de mi padre, volteada mientras Linda me regañaba por algún error menor. Su silencio cuando ella me enviaba a mi cuarto sin cena. La forma en que se iría de la casa cuando su ira se volvía particularmente viciosa, abandonándome para lidiar con su furia solo. Traté de protegerte cuando pude, continuó Maya, pero yo solo era una adolescente y estaba planeando irme a la universidad. Me sentí tan culpable de dejarte ahí con ella, pero ya no podía soportarlo más. Pensé, esperé que las cosas mejoraran. ¿Por qué no recuerdo la mayoría de esto claramente? Pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. ¿Por qué? Era demasiado, dijo Maya gentilmente. Eras solo un niño pequeño. Tu mente te protegió de la única forma que pudo, empujando esos recuerdos tan profundo que podrías funcionar. Pero Alejandro fue malo, realmente malo. Mientras hablábamos, más piezas comenzaron a encajar. Recordé ahora cómo solía esconderme en mi cuarto por horas, cómo aprendí a ser invisible en mi propia casa. Recordé el constante caminar sobre cáscaras de huevo, nunca sabiendo que haría enojar a Linda. Recordé los nombres que me llamaba inútil, estúpido, carga, error, y recordé el silencio de mi padre, su completo y total fracaso en proteger a su propio hijo. ¿Hay algo más?, dijo Maya vacilante. La razón por la que me mudé tan rápidamente cuando cumplí 18 no fue solo porque quería independencia. No podía soportar ver lo que te estaba pasando y sentirme impotente para detenerlo, pero también sabía que si hablaba demasiado, papá elegiría a Linda sobre ambos nosotros. Él la eligió sobre mí de todos modos, dije, las palabras sabiendo amargas en mi boca. Sí, susurró Maya. Lo hizo. Después de esa llamada, las compuertas se abrieron completamente.
Durante los siguientes días, recuerdos vinieron de vuelta en olas. Recordé a Linda diciéndome que mi madre se fue porque yo era demasiado difícil de amar. Recordé que me decía que tenía suerte de que mi padre me mantuviera, porque nadie más querría a un niño tan problemático. Recordé que me castigaba por cosas que no hice, haciéndome escribir líneas que decían «No seré una carga para mi familia». Cientos de veces recordé a mi padre entrando al cuarto durante algunos de estos incidentes y simplemente saliendo. De vuelta, recordé tratar de decirle lo que estaba pasando, solo para que él descartara mis preocupaciones con frases como «Linda solo está tratando de ayudarte a convertirte en una mejor persona, o necesitas esforzarte más para llevarte bien con ella». Más dolorosamente, recordé la forma gradual en que aprendí a dejar de esperar protección de mi padre, cómo aprendí que su amor venía con condiciones, y una de esas condiciones era aceptar el trato de Linda sin quejas. El abuso psicológico había sido sistemático y devastador. Linda había pasado una década convenciéndome de que era fundamentalmente defectuoso, no amable, y una carga, y mi padre había permitido que pasara porque era más fácil que confrontar a su esposa. Sara notó el cambio en mí inmediatamente. Estaba teniendo problemas para dormir, comer, concentrarme en el trabajo. La alegría de nuestro compromiso se sentía manchada por estos recuerdos que regresaban. «Háblame», dijo una noche, encontrándome mirando por la ventana. «¿Qué está pasando en tu cabeza?». Le conté todo, sobre los recuerdos que regresaban, sobre lo que Maya me había dicho, sobre los años de abuso que de alguna manera había logrado olvidar. Sara escuchó con lágrimas en los ojos, sosteniendo mi mano fuertemente. «Lo siento tanto», dijo cuando terminé. «Siento tanto que te haya pasado eso, y siento que tu padre te haya fallado tan completamente. La peor parte», dije, «es que todavía están juntos, todavía están casados, todavía se presentan como esta pareja feliz». Y cuando llamé con las mejores noticias de mi vida, el primer instinto de Linda fue atacarme, tal como siempre lo hizo. «Nada ha cambiado. ¿Qué quieres hacer?», preguntó Sara. Esa era la pregunta, no es así. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que tu padre eligió la comodidad de su esposa sobre el bienestar de su hijo? ¿Qué haces cuando entiendes que las personas que se suponía que te amaran y protegieran fueron realmente la fuente de tus heridas más profundas? Pasé semanas en terapia, trabajando estos recuerdos recuperados con un profesional. Mi terapeuta me ayudó a entender que el trauma infantil a menudo se entierra como un mecanismo de supervivencia, pero no desaparece e influye en cómo nos vemos a nosotros mismos y al mundo, incluso cuando no podemos recordar conscientemente. ¿Por qué? También me ayudó a entender que el fracaso de mi padre en protegerme era su propia forma de abuso, que su silencio frente a la crueldad de Linda era una elección, y era la elección equivocada cada vez. «Eras un niño», me recordó, «nunca fue tu responsabilidad arreglar la situación o hacerla más fácil para los adultos. Era su responsabilidad protegerte, y fallaron». Decidí escribir una carta a mi padre, no para enviar inmediatamente, sino para sacar mis pensamientos y sentimientos. En esa carta, detallé lo que recordaba, cómo su inacción me había afectado y cómo la reacción de Linda a mi compromiso había desencadenado todos estos recuerdos enterrados. Escribí sobre el niño que era sensible, ansioso por complacer, desesperadamente queriendo el amor y aprobación de su padre. Escribí sobre cómo el abuso de Linda me había enseñado a creer que era fundamentalmente indigno de amor, y cómo su silencio había confirmado esa creencia. Escribí sobre el adulto en que me convertí alguien que luchaba con la autoestima, que siempre estaba esperando que la gente se fuera, que había aprendido a hacerse pequeño e invisible para evitar conflictos. Y escribí sobre Sara, sobre cómo su amor incondicional había estado sanando lentamente heridas que ni siquiera sabía que tenía, hasta que las palabras de Linda las desgarraron de nuevo. Después de varios borradores, decidí enviar la carta. No porque esperara una disculpa o reconocimiento. La terapia me había ayudado a entender que podría nunca obtener esas cosas, sino porque necesitaba que mi padre supiera que recordaba, que sus elecciones tenían consecuencias, que su silencio había hablado volúmenes. Su respuesta llegó 2 semanas después. Era más corta de lo que había esperado y más defensiva de lo que había temido. «Alejandro», decía,
Lamento que te sientas así sobre tu infancia. Linda y yo hicimos nuestro mejor esfuerzo con una situación difícil. Eras un niño desafiante y estábamos tratando de ayudarte a aprender cómo comportarte apropiadamente. Creo que estás recordando las cosas de una luz más negativa de lo que realmente fueron. Tal vez deberías enfocarte en tu futuro con Sarah en lugar de quedarte en el pasado. Ahí estaba, ningún reconocimiento del abuso, ninguna disculpa por fallar en protegerme, ningún reconocimiento de que una mujer adulta destruyendo sistemáticamente la autoestima de un niño estaba mal, sin importar qué tan desafiante ese niño pudiera haber sido. Solo más de la misma minimización y despido y transferencia de culpa que había caracterizado su paternidad todo el tiempo. Compartí la carta con Sarah, con Maya y con mi terapeuta. Todos tuvieron la misma reacción. Esto era exactamente lo que habían esperado de alguien que había pasado años permitiendo el abuso. No va a cambiar, dijo mi terapeuta. Las personas que pudieron ver a su hijo siendo emocionalmente destruido y no hacer nada no van a desarrollar súbitamente perspicacia o responsabilidad décadas después. Tenías razón, pero de alguna manera, ver su respuesta en blanco y negro fue realmente útil. Confirmó que mis recuerdos eran precisos, que mis sentimientos eran válidos, y que esperar un comportamiento diferente de él ahora solo llevaría a más decepción. Sarah y yo decidimos seguir adelante con la planificación de nuestra boda sin involucrar a mi padre y Linda. Fue doloroso, pero también fue liberador. Les enviamos una invitación formal, pero dejamos claro que cualquier comentario negativo o comportamiento resultaría en que se les pidiera que se fueran. Mi padre llamó después de recibir la invitación. Alejandro, ¿no crees que estás siendo un poco dramático sobre todo esto? Dijo. Linda se siente terrible de que malinterpretaras sus comentarios sobre tu compromiso. No malinterpreté nada, papá, respondí, y esto no es sobre una llamada telefónica. Esto es sobre 18 años de abuso emocional que permitiste que pasara. No es como lo recuerdo, dijo. Ese es el problema, dije. No los recuerdas porque no estabas prestando atención. Estabas demasiado ocupado manteniendo a Linda feliz para notar lo que le estaba haciendo a tu hijo. La conversación terminó ahí. No ha llamado desde entonces. La boda es en 2 meses. Maya estará ahí, junto con la maravillosa familia de Sarah y los amigos que se han convertido en mi familia elegida a lo largo de los años. Mi padre y Linda recibieron su invitación, pero no han respondido. Parte de mí espera que no vengan. Parte de mí espera que vengan, para que puedan ver el hombre en que me he convertido a pesar de su fracaso en nutrirme o protegerme. Pero principalmente, estoy tratando de enfocarme en el futuro que Sarah y yo estamos construyendo juntos. El compromiso que desencadenó toda esta revelación se ha vuelto realmente más significativo, no menos. Sarah me ha visto en mi momento más vulnerable, me ha sostenido a través de lo peor de estos recuerdos recuperados, y nunca me ha hecho sentir como si fuera demasiado o demasiado dañado. Me ha mostrado cómo se ve el amor real paciente, solidario y protector. Estoy compartiendo esta historia porque sé que hay otros por ahí que tienen vacíos en sus recuerdos de la infancia, que tienen esa sensación persistente de que algo no está del todo bien sobre su pasado. A veces nuestras mentes nos protegen del trauma escondiéndolo, pero esas experiencias enterradas todavía nos afectan de formas que podríamos no entender. Si mi historia resuena contigo, por favor considera hablar con un terapeuta. Hay profesionales que se especializan en memoria recuperada y trauma infantil y pueden ayudarte a navegar lo que sea que puedas descubrir sobre tu propio pasado. Y si eres alguien que tiene recuerdos claros de abuso infantil, por favor saben que no están solos. Los adultos que fallaron en protegerte tomaron decisiones que no fueron tu culpa. Merecías algo mejor entonces, y mereces sanación ahora. Más importante, recuerden que la familia en la que nacieron no tiene que definir toda su vida. Pueden elegir rodearse de personas que verdaderamente los aman y apoyen. Pueden romper ciclos de abuso y crear relaciones más saludables. Mi padre eligió a Linda sobre mí, una y otra vez, durante 18 años, pero yo estoy eligiendo diferente. Estoy eligiendo a Sarah, estoy eligiendo terapia, estoy eligiendo recordar y sanar en lugar de olvidar y repetir. No siempre es fácil, pero vale la pena.
porque el momento más feliz de mi vida, comprometerme con la mujer que amo, no debería tener que competir con los peores recuerdos de mi infancia. Y gracias al trabajo que estoy haciendo ahora, algún día no tendrá que hacerlo. Gracias por escuchar mi historia. ¿Alguna vez han tenido recuerdos enterrados que salgan inesperadamente? ¿Cómo manejaron a miembros de la familia que fallaron en protegerlos cuando eran niños? Me encantaría escuchar sus pensamientos y experiencias en los comentarios.